Muchas gracias a la señora secretaria. Daremos desahogo a la primera ronda, como fue el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Hasta por 5 minutos tiene el uso de la palabra en orden creciente de los grupos parlamentarios el diputado Carlos Alberto Puente Salas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, saludo a las presidencias de las Comisiones Unidas. De igual forma, darle la más cordial bienvenida a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Sea usted muy bienvenida a esta Cámara de los Diputados. Señora secretaria de la Función Pública, hasta este momento no conocemos con exactitud las causas de la corrupción. Sabemos un tanto de sus efectos negativos, pero no existe un solo estudio que de forma concluyente nos indique de dónde viene. Lamentablemente, la corrupción es algo con lo que actualmente vivimos y convivimos, desgraciadamente, de forma cotidiana. Aparentemente, nos hemos vuelto tan insensibles a la misma que no reparamos en los daños que causa a la economía familiar y al desarrollo de nuestro país. En los últimos años, la ambición de poder político y económico ha provocado que el fenómeno de la corrupción vulnere diversas estructuras a nivel mundial. Sin embargo, aun cuando este lamentable mal ha permeado en prácticamente todos los países, ello no debe traducirse en una actitud pasiva o conformista de parte de nuestras autoridades. En efecto, en todo el mundo los actos corruptos han trastocado incluso a los propios gobiernos. No obstante, con estas conductas no solo se ve vulnerada la gestión pública, también se paraliza la economía porque se genera desconfianza en los mercados, se inhiben las inversiones, pero sobre todo se ponen en riesgo bienes jurídicos y derechos fundamentales. En este contexto, la participación de licitantes, proveedores y contratistas con el ánimo de obtener un beneficio indebido o condiciones más favorables ha generado complicaciones que dañan el ejercicio público. Sobre el particular, el 21 de diciembre del año 2016, la Security Exchange Commission, la SEC, de los Estados Unidos de Norteamérica hizo pública una investigación en la que se dio a conocer el supuesto pago de sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas por parte de una constructora brasileña, a la cual usted ya ha hecho referencia, a funcionarios públicos en 12 países. En donde lamentablemente refieren al nuestro. A partir de ese momento, la información que ha ido saliendo a la luz pública a través de los diversos medios de comunicación implica una red muy bien diseñada de sobornos. La constructora brasileña se ha convertido en un referente actual de la vulnerabilidad de los estados ante la corrupción. ¿Y cómo no va a ser así si dicha empresa tenía un detallado diseño para hacerlo? Basta, por ejemplo, traer a colación que para sus operaciones ilícitas se valía del uso de programas informáticos para encriptar comunicaciones y llevar un registro de los sobornos que se habían pagado por país, por proyecto y obra, los montos, las cuentas, las transferencias y los beneficiarios. Con base en lo anterior y en las investigaciones desarrolladas en Brasil, Estados Unidos y Suiza, sabemos que esta empresa confesó haber pagado sobornos a servidores públicos del gobierno mexicano por $10.5 millones para la asignación de contratos en su favor. En los medios de comunicación masiva y en diversos portales de Internet se publica información a partir de la cual sabemos que en otros países ya se tienen resultados. Señora secretaria, la información que he descrito refiere el contubernio gestado entre una empresa ávida de incrementar sus ganancias a costa de corromper funcionarios públicos en diferentes países, pero también refiere una actuación incorrecta de funcionarios públicos dispuestos a actuar de manera indebida. En este aspecto y de la información de avance que se ha difundido, se señala que la Secretaría de la Función Pública ya ha llevado a cabo diversas acciones, algunas de ellas que ha mencionado en esta primera intervención a su cargo. Sin embargo, aún esta historia no concluye, por lo que se requiere que se tomen medidas.
A mí me gustaría preguntarle y si podría compartirnos las acciones que está llevando a cabo nuestro país respecto a estos lamentables hechos. Primero. Segundo, ¿cuándo tendremos resultados contundentes de sanciones a la empresa y a los servidores públicos? Esas serían mis dos preguntas, señora secretaria, lo cual estaré atento a su respuesta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Diputado Carlos Puentes, primero que nada quisiera dejar sentada la base de que la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer y resolver únicamente responsabilidades administrativas, tanto de servidores públicos como de empresa o sus representantes. La Secretaría de la Función Pública, efectivamente, desde el día que la SEC en Estados Unidos dio a conocer la resolución en la que se hizo referencia a posibles actos de corrupción, inició un expediente de investigación en la Unidad de Responsabilidades de Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que quiera primero identificar los contratos celebrados entre estas instituciones y la Administración Pública Federal. Se detectaron primero 21 filiales, después nos fuimos al tiempo que se señalaba por cuando se había mencionado en esta conferencia que se dio, que se había otorgado el soborno. Ahí nos centramos únicamente en contratos celebrados con Pemex durante el periodo de dicha resolución de la SEC y que fueron refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato. Ahí se empezó a trabajar intensamente de una manera coordinada, integral y exhaustiva, tomando comparecencia a 3 servidores públicos. Como resultado de esas investigaciones, al día de hoy tenemos 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto a la fecha con sanciones, 8 ya con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas. 3 de inhabilitación para la constructora Norberto Odebrecht y una multa económica por 543,4 millones de pesos. Una inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional. ¿Se acuerdan que les comenté que eran 21 filiales? Nos enfocamos únicamente en las que tuvieron en este tiempo. Y también una sanción económica por 543,048 millones de pesos. 2 de inhabilitación para representantes legales de Odebrecht con multa y sanción económica y 2 contra servidor público de Pemex con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica. Por lo cual no podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso. Al contrario, la Secretaría de la Función Pública es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales de la constructora es una sanción histórica, es la sanción más alta que han puesto la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, las acciones de cobro de multas por conducto del SAT implica 2 situaciones. A partir de ese momento, cualquier recurso económico que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal y cualquier adeudo que se tenga con esta será entregada directamente al SAT. Así que podemos estar seguros, bajo protesta de decir verdad, que la Secretaría de la Función Pública ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa en lo que es su responsabilidad. Sabemos que cada instancia de la Administración Pública Federal tenemos un marco jurídico que debemos respetar. Yo puedo responderles a ustedes en
relación con una posible impunidad en el caso de la parte administrativa. Ahora bien, en contra de estas resoluciones también tengo que decir que las empresas y sus directivos han promovido medios de defensa respectivos, los cuales están en trámites. Y, por otro lado, también hemos agotado el ejercicio de facultades de verificación patrimonial, habiendo iniciado 16, de los cuales aún siguen 10 en trámite, 4 se archivaron y 2 se remitieron a la unidad de asuntos jurídicos para la presentación de la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. E insisto, por lo que hace al posible soborno, la Secretaría de la Función Pública no tiene facultades para investigar. Al momento de los hechos, la conducta de cohecho o soborno no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos. No tengo reloj, pero creo que ya es el tiempo. Ahí está. Pues fui muy puntual, ¿verdad? Ahora bien, es importante hacer de conocimiento que aún la Secretaría de la Función Pública está trabajando en otros procedimientos que se están substanciando y, respetuosa del debido proceso, no puedo darles mayores detalles de la información, pero tengan la seguridad de que mi compromiso es que las irregularidades detectadas serán sancionadas en el ámbito de competencia de la Secretaría de la Función Pública y no quedarán impunes. Gracias, es cuanto. Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, recordándoles que lo pueden hacer o desde su lugar o desde la tribuna, como lo deseen hacer. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias.